Seguimos avanzando en el año que ya comenzó, mis hermanos, y vamos a continuar en la prédica del libro de los Hechos. La semana pasada, en el versículo 31 del capítulo 9, estuvimos hablando de lo que necesitaba la iglesia en este año para crecer, ¿verdad? Y ahora, como siempre, la Escritura magistralmente nos lleva de la mano de problemas graves o grandes, de situaciones generales a situaciones particulares. Ahora el escritor bíblico, en este caso Lucas, sabemos que Lucas fue el que escribió el libro de los Hechos. Lucas entonces nos va a llevar de la mano a problemas ya particulares de la iglesia. El apóstol Pablo ha sido llevado a Tarso, ya no está en la escena, va a regresar por supuesto, pero la escritura toma otro rumbo. Después de hablarnos de la situación general de la iglesia, nos va a hablar de una situación particular que se suscita a través de uno de los apóstoles. Es necesario que tengan en cuenta y recuerden todo lo que ustedes saben acerca de Pedro. El mensaje de esta mañana, mis hermanos, los versículos del 32 hasta el 43, de ahí del capítulo 2 del libro de los Hechos, el mensaje de esta mañana lo he titulado Los milagros y la iglesia. Hay algo que nos gusta de Dios y es ver su poder en acción. Algo que nos gusta es ver las manifestaciones gloriosas, lo que conocemos como milagros, esas acciones extraordinarias que están fuera del alcance de los seres humanos, que son cosas que nosotros no podemos hacer, que son cosas que sí sabemos que Dios puede hacer. Nos gusta verlas, nos gusta disfrutarlas, pero la realidad es que en estos tiempos la gente malinterpreta mucho la obra de Dios, el poder de Dios. Cuando nosotros miramos la Escritura vemos hombres que hicieron milagros, situaciones específicas en que los milagros fueron, como siempre, increíbles, sobrenaturales. Vemos uno detrás del otro, vemos infinidad de tipos de milagros. Milagros sobre la naturaleza, milagros sobre la vida, milagros sobre la creación en todo sentido. Milagros de tiempo, milagros de espacio, milagros para que nosotros digamos, wow, hemos creído y conocemos al verdadero Dios. Pero queremos que esos milagros sucedan hoy también. Nosotros realmente queremos ver hoy esas manifestaciones y déjenme darle una noticia concluyente del mensaje. Todos estos milagros se suscitan hoy también. Los que nos hemos puesto duros, que no reconocemos lo que Dios está haciendo, los que nos hemos puesto ciegos, somos nosotros. Nos hemos apartado tanto de las cosas espirituales que nosotros no vemos lo que Dios está haciendo. No nos damos cuenta de la obra que está haciendo. Ahora bien, milagros de cualquier tipo en aquella época primera de la iglesia, milagros en estos tiempos y milagros hasta que el Señor venga, van a tener todos la única y principal función de que veamos nosotros, que disfrutemos del más grande de los milagros, que la gente se salve, que la gente conozca a Cristo. Ese era el propósito. Habían otros propósitos involucrados en los milagros de la iglesia en aquellos tiempos. Y era el que la gente supiera que esto venía de parte de Dios. La gente viera que el poder que estaba en aquellos hombres escogidos y llamados apóstoles, que no tenemos hoy, fuera algo que se notara, que la iglesia pudiera decir, que el mundo pudiera decir, esto es de Dios. Esto no es algo superficial, esto no es algo que se ve todos los días, esto es una nueva era, esto es algo que comienza. Pero hoy tenemos conceptos muy equivocados acerca de los milagros. Y yo los voy a enseñar a ustedes a ver los milagros de una forma diferente, o por lo menos lo voy a intentar, que ustedes vean los milagros cuando los lean y que aprendan también a ver hoy en día los milagros y si no los ven, ¿por qué es que no los ven? ¿Por qué es que no los ven? La palabra de Dios, y les voy a pedir que se pongan en pie, les prometo leer un poquito rápido porque hay unos cuantos versículos en el capítulo 9, los versículos desde el 32 hasta el 43. Dice así la palabra en respeto y reverencia al Señor y su palabra. Y aconteció que Pedro, fíjense, recuerden ustedes todo lo que saben de Pedro, ¿ok? Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Y halló allí a cierto hombre llamado Eneas, que hacía años que estaba en cama, hacía 8 años, que estaba en cama, pues era paralítico. Y Pedro le dijo, Eneas,
Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y al instante se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lidia y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Y había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que interpretado quiere decir Dorcas. Esta era llena de buenas obras y de limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días que enfermando murió, la cual después de lavada la pusieron en un aposento alto. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres rogándole que no se detuviese en venir a ellos. Pedro entonces, levantándose, fue con ellos, y cuando llegó le llevaron al aposento alto, y todas las viudas le rodearon llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió sus ojos, y viendo a Pedro se incorporó, y él dándole la mano la levantó, y llamando a los santos y a las viudas la presentó viva. Esto fue notorio por todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Padre, gracias por tu palabra, bendícela. Prepara los corazones para recibirla, entender lo que tú quieres decir, y a mí escóndeme detrás de tu cruz. Úsame para gloria tuya, en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Cuando nosotros estudiamos la historia de la iglesia, la vemos mayoritariamente en el libro de los Hechos, nos damos cuenta que en los primeros tiempos de la iglesia hubo multitud de milagros, o por lo menos se veían, o por lo menos eran públicos, o por lo menos el Señor tuvo en cuenta recogerlos en la Escritura para que nosotros los viéramos y sirviera de algo para nosotros. Hoy en día muchos quisieran ver esos milagros. Y ya les digo, no es que no se produzcan. Hay varias condiciones para que un milagro se dé, y cuando se da, lo que nos pasa a nosotros es que no lo vemos. No estamos preparados, no tenemos los ojos espirituales, no estamos consagrados, no estamos en las condiciones de aquellos primeros hombres. Y Dios entonces sigue manifestándose, pero nosotros no nos damos cuenta de lo que Dios está haciendo. Debemos primeramente, mis hermanos, entender varias cosas acerca de los milagros para poder decir qué es lo que está pasando hoy. ¿Dios no hace milagros? ¿O es que yo no estoy viendo los milagros? ¿Ha cambiado la situación? La función de los milagros en aquella época no es la de hoy, y eso es una realidad. La función de los milagros en aquel tiempo no tiene la misma función que tiene hoy. ¿Ok? Pero todos los milagros de ayer y de hoy, del mismo Dios, porque sigue siendo Dios, tienen el mismo propósito, y es que las almas se conviertan. Es que la gente venga al conocimiento de Dios. Por supuesto, aquella época era una época difícil. El judaísmo era una religión muy poderosa, muy fuerte. Era necesario que la gente empezara a cambiar su manera de ver las cosas, porque entrábamos en una nueva era, en la era de la iglesia. Ahora, cuando usted analice los milagros, y aquí hay 2 milagros. Aquí vemos 2 milagros. Específicamente vemos a Pedro haciendo 2 milagros. Primero vemos a este Eneas, que hacía 8 años estaba paralítico. Fíjense, es un hombre que no siempre fue paralítico. Ayer tuvimos aquí uno de esos funerales, servicios memoriales difíciles para un pastor. Un niño que desde que nace, por negligencia médica, le provocan una parálisis cerebral palsy. Dura 44 años. El hijo de nuestra hermana Liz, que ya había partido con el Señor, nieto del que fue pastor en esta iglesia. ¿Qué situación? ¿Cómo Dios trata con aquellos que no tienen una mente para poder decidir, para poder tomar decisiones? Bueno, el pastor tiene que prepararse, porque tiene que decir lo que es correcto bíblicamente. Nosotros sabemos que una persona con cerebral palsy desde nacimiento no tiene capacidad para discernir entre el bien y el mal. Separaron algunas personas a hacer mención de algunas cosas simpáticas, pero que en realidad parecían como pecado. Y yo tuve que decir en el mensaje, lo que él hizo mal fue porque ustedes se lo enseñaron, no porque él tuviera la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Y todo el mundo dijo, sí, bajó la cabeza. En esos casos, Dios tiene un tratamiento único, diferente, porque son personas que al final del día nunca salen de la inocencia.
Si hacen algo, dicen algo, oyen algo, ven algo, es porque los demás se lo enseñaron. O sea, que en cada momento, en cada época, en cada situación, nosotros tenemos que usar la sabiduría de Dios. Y hoy, cuando queremos milagros y queremos y porfiamos en que los milagros que se hacían en la época de los primeros años de la iglesia se hagan hoy también, tenemos que tener mucho cuidado. Y tenemos que aprender de los milagros, no ver milagros. Déjenme decirles, Eneas no era el único paralítico en aquella época. Les aseguro que había miles de paralíticos. Pero sanó a Eneas. Dorcas no fue la única niña que murió en aquella época, pero sanó a Dorcas, la levantó, la resucitó. ¿Cuál fue el propósito? Bueno, había un propósito que tenía que ver con el lugar. Había un propósito que tenía que ver con la religión imperante. Había un propósito que tenía que ver con la época que comenzaba, donde comenzaba. Pero el propósito lo vemos implícito en la reacción que tuvo el milagro en la gente. Si la gente se fuera a convertir porque vieran milagros, yo creo que sí, que Dios los haría hoy también. Pero hay otras condiciones que tienen que ver con los milagros que nosotros no tenemos en cuenta. Y vivimos como queremos, hacemos con lo que dice Dios en su palabra lo que más nos conviene, pero cuando llega el tiempo malo, queremos un milagro. Déjenme darle una mala y buena noticia. Eneas se murió. Estuvo caminando sin parálisis por un tiempo, pero después se murió. Y para morirse hay que enfermarse. Yo no he visto a nadie que se muera sano. ¿Ok? Algo tiene que pasar. Tabita se murió otra vez. ¿Ok? Y se dice que Tabita era una sierva del Señor. Pero no se dice que Eneas se haya convertido al Señor. Vamos por partes porque es importante que nosotros entendamos lo que el Señor nos quiere decir. En primer lugar, cuando Dios hacía milagros, usaba un hombre, usaba un siervo que estaba allí para hacer la voluntad de Dios. Y lo que tenemos aquí, dice cómo empieza la porción cuando dice, y aconteció que Pedro, los dos milagros son hechos por Pedro, de manera diferente, diferentes personas, diferentes situaciones, pero son hechos por la misma persona. Pero no fueron hechos por Pedro, fueron hechos por un siervo del Señor. Hoy en día no queremos ser siervos de Cristo, pero queremos milagros. Queremos ver milagros, pero ¿quién era Pedro? Por eso les decía, recuerden, traigan a ustedes todo lo que saben de Pedro. Alguien que rechazó al Señor, alguien que no tenía preparación, alguien pecador, alguien que tenía un oficio, que en aquella época daba mucho, que era el de pescar, pero se había convertido en un siervo del Señor. Había oído el llamado del Señor. Y el Señor, en premio, lo consideró entre sus apóstoles y por tanto le dio poderes especiales. Déjenme decirle algo. Hoy no tenemos apóstoles. Porque las condiciones cuando van a elegir a Judas, dejan bien claro, a elegir el sustituto de Judas, dejan bien claro que había que haber visto a Cristo resucitado, a Cristo vivo, haber vivido con Él para poder ser sustituto de un discípulo. Pablo lo cumplió y como abortivo, dice él, se convierte en un discípulo, en un apóstol. Pero hoy no hay apóstoles. No, hermanos. Hay milagros, pero no hay apóstoles. Ahora, a aquellos apóstoles les dio poderes especiales. Eran los que comenzaban la época de la iglesia, la era de la iglesia. Eran los que tenían que mostrar que todo aquello que estaba pasando tenía que ver con el programa y el plan de Dios. Y por tanto, Pedro es uno de ellos. ¿Saben qué? Queremos milagros, pero no queremos ser tan siervos como Pedro. Dejarlo todo, abandonarlo todo, entregarse por completo, buscar. Dicen que Pedro, entonces, dice en 32, aconteció que Pedro, visitando a todos, no nos visitamos para nada. Déjenme decirle algo. Yo este año, yo tenía la costumbre de cada año, al principio del año, hacerle una visita a toda la familia. Y yo era más visitador. Las condiciones en Estados Unidos, la presión,
la cantidad de trabajo que se va agregando, el hecho de que tuvimos que reconstruir, hacer todo esto nuevo, ocuparnos de la administración y de todo. Nosotros dejamos a un lado la visitación. Pero les digo, yo voy a hacerme el firme propósito de retomarla. Cuando tú visitas, Dios te usa. Dice que Pedro estaba visitando. Cuando tú visitas, Dios te usa. Yo no espero que Dios haga ningún milagro conmigo. Es más, yo no quiero que me metan en ese problema. Porque el día que yo sane a alguien enfermo, me voy a buscar un tremendo problema. Se va a llenar esto, ¿verdad? Y yo voy a tener que decir, vayan para el hospital. Porque yo no sano a nadie. Hermano, hoy Dios sigue sanando. Todos los días. Nosotros somos los que no lo vemos. Aquí llegó un hermano. Yo creo que es un cristiano. Pero un cristiano que muchas veces, como sucede, tienen una doctrina equivocada. Y anunciamos esa noche que íbamos a comenzar una prédica en la primera carta a los Corintios. Y la segunda también, como hacemos nosotros que predicamos un libro completo de la Escritura. Y yo le dije, prepárense, estén orando, porque ustedes saben que las cartas de Pablo a los Corintios encontramos cuestiones que son difíciles de discutir, difíciles de explicar y siempre traen problemas cuando no es el Espíritu Santo no es el que domina, el que rige, el que controla la situación. En ese momento la esposa del hermano se levanta y me pregunta, pastor, ¿usted cree en la sanidad? Yo les digo esto porque tienen que saberlo. Algunos estaban de testigos, otros, los testigos que no me van a dejar mentir, otros no estaban, por tanto tienen que saberlo. Díceme la hermana, pastor, ¿usted cree en la sanidad? Y yo, sí, Dios sana todos los días. Si no, vaya al hospital porque usted vea. Todo el que sale ahí sanado tiene que volverse y darle las gracias a Dios por haber salido. Todo el que se curó del calarro en estos días, todo el que Dios le ha dado la oportunidad de seguir viviendo, todo el que lo operaron y fue un éxito la operación, ese fue Dios. Y cuando Él dice hasta aquí, hasta aquí. Aunque haga el milagro en tu vida 10 veces. ¿Ok? Y la hermana me dijo, no. Pero yo le pregunto, en el poder de la sanidad, porque mi esposo tiene el don de la sanidad. Yo le dije, ok, hermano, mañana a las 8 de la mañana, lo recojo en la casa, vamos para el hospital. Si usted tiene el poder de la sanidad, vamos para el hospital. Y cada vez que vaya entrando alguien ahí, le preguntamos, ¿qué usted viene aquí? No, vamos a operar del corazón. No. Ya está sanado, vete. No te hace falta. Si tú tienes poder para sanar, no hace falta que el médico te opere. Mucho cuidado, mis hermanos, con la intención de los milagros. Ahora, pero en realidad, nosotros no tenemos ni remotamente las condiciones de Pedro, ni hemos hecho lo que hizo Pedro, ni somos tan entregados, ni tan ciegos como Pedro para que Dios nos use a hacer un milagro. Sin embargo, en su misericordia sigue haciendo milagros. Pero dice que Pedro estaba visitando, dice más adelante, hablando de Pedro. ¿Quién era Pedro? ¿Cuánto dejó? ¿Cuánto se entregó? Estaba entregado, visitando donde quiera que lo llamaban, iba. Y Pedro le dijo, Eneas, Jesucristo. Fíjense cómo le dice Pedro. Muy importante. Casi siempre toda esta gente que dicen que sanan, ellos son los que sanan. Ellos te dicen que ellos sanan. Pero Pedro le dice, Jesucristo te sanó. ¿Saben por qué le dice Eneas, Jesucristo se sanó? Porque Eneas no era convertido. Pero cuando le decimos a la gente que nosotros sanamos, entonces la gente dice, no hace falta Jesucristo. Yo tengo que ir a la iglesia de este tipo. No, yo no tengo que buscar nada en Jesucristo. Pero dice que Pedro le dijo, bien, cada vez que vean a Pedro, vean las cosas positivas que salen de él. Visitando a todos en primer lugar. Le dijo, y en el versículo 34 le dice, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Al instante se levantó. ¿Con qué autoridad? Pedro le dice, no soy yo, Jesucristo te sana. Pero es que tenía una relación con Jesucristo. Primero fue personal y después fue con poderes especiales y después fue guiado por el Señor. Porque eran apóstoles.
Yo te puedo decir que todo el que entra al hospital y sale fue sanado por Jesucristo. Yo puedo decirle, Jesucristo te sana. Yo no le puedo decir, Jesucristo te sana. Yo le tengo que decir, te sanaste. Jesucristo te sanó. Porque la oración de fe sanará al enfermo. Es verdad que muchas veces oramos sin fe. Pero lo que dice Santiago no es que nos vamos a sanar físicamente. Porque yo he orado con mucha fe, con lágrimas en mis ojos, por alguien y se ha muerto. Arrepentido por mis pecados, llorando, suplicando y pidiendo. Y Dios me ha dicho, no, se tiene que ir. Quiere decir esto, que Santiago está hablando de la oración de fe que sana de enfermedades físicas. No, la oración de fe del inconverso, del pecador a Cristo, la oración de fe en Cristo lo sana eternamente de sus pecados. No es física. Santiago nunca habló de enfermedades físicas. Cuidado con los milagros. La gente te va a decir que hace milagros, pero tengan cuidado. Satanás hace milagros. Satanás hace milagros. Y a veces no distinguimos porque no estamos en una buena relación con Dios. ¿Quién es el que está haciendo el milagro? No distinguimos, sinceramente. Pero Satanás tiene poder. Más poder que nosotros. No tiene más poder que Dios, pero tiene más poder que nosotros, ¿verdad? ¿Quién era Pedro? Dice otra vez que Pedro era el siervo. Dice otra vez que Pedro le dijo, Jesucristo, en el caso de David. Fíjense la delicadeza de Pedro, que hay un momento que le dice a todo el mundo, salgan de aquí. Salgan de aquí. Porque no quería que le dieran gloria a él. En el caso de David, dice que Pedro levantándose fue con ellos. Cuando llegó le llevaron al aposento alto y todas las viudas lo rodearon. Y mostrando las túnicas, los vestidos que Dorcas hacía. Las viudas creían que por las obras que Dorcas hacía, Dorcas iba a ser resucitada. No, Dorcas ya era una sierva. Lo dice en el versículo 36. Entonces en Jope había una discípula llamada Tabita. Una discípula llamada Tabita. ¿Qué quiere decir discípula? Oh, no quiere decir apóstol. Discípula quiere decir alguien que estaba aprendiendo. Usted puede ser discípulo. Empezamos el programa de discipulado. Usted puede ser discípulo. Pero no quiere decir que estaba entre los 12 ni que tenía el mismo poder de los 12. Oh, mire, pastor, había una que era discípulo. Sí, ¿qué? Usted también, usted es mujer, usted puede ser discípula de Cristo. Y todo el mundo puede ser discípulo. Apóstol es otra cosa. Es importante que tengamos eso en mente. Pero todo lo que se dice de Pedro se dice acerca de ser un siervo de Dios. Ya en el versículo 15 de ese capítulo 9 le dijo el Señor, ve porque instrumento escogido me es este para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Dios escogía para que hicieran esas cosas grandes, esas manifestaciones de poder. Lo mismo lo hizo con Pablo y es lo que se menciona ahí en el versículo 15. En el capítulo 4 del libro de los Hechos, dice que los apóstoles dijeron, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Cuando usted se dispone a ser discípulo, siervo, a servir, Dios lo va a usar para hacer milagros. Dios lo va a usar para hacer milagros. Pero no milagros para confundir a nadie. ¿Cuál era el resultado? Aquí tenemos a Pedro, el siervo. La pregunta es, ¿tenemos Pedros hoy? Tenemos Moisés, tenemos Abraham, tenemos Daniel, tenemos gente con esa negación, tenemos gente con esa disposición. No, pastor, pero Dios los escogió a ellos. ¿Para qué? Para que nosotros aprendiéramos cómo serle fiel a Dios. Voluntariamente no lo iban a hacer, pero es para que nosotros aprendiéramos. Igual que los milagros están ahí para que nosotros aprendamos. Hermano. Primero vemos el instrumento de Dios para sus milagros. Un siervo. Un siervo. Dios te puede hacer usar para un milagro. Dios te puede usar. Pero no va a ser para tu gloria. No va a ser un milagro para engañar a nadie. No va a ser un milagro para que la gente crea de una manera equivocada. No, vean conmigo el proceder de Dios en los milagros. Fíjense ustedes. Aquí vemos que en primer lugar, cuando Pedro llega visitando a todos, halló a cierto hombre. Él halló. Él iba visitando
y vio un inconverso paralítico, Dios decidió entonces, acerca de ese sufrimiento, usar a Pedro para que este hombre conociera de Cristo. Se convirtió, no dice aquí que se convirtió. En ningún lugar dice, yo oí a cierto hombre llamado Eneas que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. ¡Wow! También el mismo Jesús encontró 10 leprosos. Y uno solo regresó a la desgracia. O sea, fíjense que el propósito aquí no está en que Eneas se convirtiera, como ningún milagro está hoy para que nadie se crea que es mejor o que Dios tiene preferencia con él o que el que está haciendo el milagro tiene la misma condición o la misma cualidad que Dios. Dice, Pedro le dijo, Eneas, Jesucristo te sana, levántate, ya es tu cama. Y al instante se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida, en Sirón, los cuales se convirtieron al Señor. ¿Cuántos lo vieron y se convirtieron? ¿Saben cuál es el problema hoy? Que vemos los milagros y la gente sigue sin creer. La gente piensa que gracias a la inteligencia artificial, gracias a la tecnología, gracias al médico, gracias al dinero, gracias a todo, pero que Dios no tuvo nada que ver y no se convierte. Pero como ellos no tenían ni inteligencia artificial, ni tenían tecnología, ni tenían nada, tenían que decir, wow. Pero hoy se usan esos milagros, lo que pasa es que la gente no cree para convertirse porque el milagro que se espera de cada milagro es que las almas se conviertan. No se dice nada que Eneas se haya convertido, se dice que muchos se convirtieron, todos se convirtieron. ¿Para qué tú quieres milagro? Para vivir 3 años más, 4 años más. Entonces tú no estás muy seguro que el cielo es mejor que esto, ¿no? Ayer le dice un familiar muy allegado cuando cierran la caja del muerto. Le dice, see you soon. Y después rectificó y dice, well, no too soon, no too soon. Hopefully not too soon, he said. ¿Para qué queremos un milagro? ¿Qué hicieron los leprosos con el milagro? ¿Qué hizo Eneas con el milagro? No importa. Surtió el efecto que Dios quería. Dice que todos los cuales se convirtieron al Señor. Yo no sé cuán grande era Lida, no sé cuán grande era Sarón, no sé cuántos habitantes tenía. Se convirtió, todos los que habitaban lo vieron todos los que habitaban en Lida, en Sirón, los cuales se convirtieron al Señor. Óigame, hermano, si por un milagro la gente se convirtiera, yo quisiera hacer milagro. Pero no, la gente no se convierte. Tristemente hoy no. Hoy no, en aquella época, debido a las condiciones, ¿qué va hoy? ¿Qué va, pastor? ¿Qué va hoy? No, yo quiero milagro, pero creer a Dios, arrepentirme de mis pecados, servirle, buscar de Él cada día, tener una vida diferente, nada. Yo creo en Dios. Los demonios creen y tiemblan también, ¿ok? Mucho cuidado. El proceder de Dios en los milagros, en este caso es dar salud. En este caso son milagros sobre el cuerpo creado por Él. Eneas el paralítico se levanta y Tabita, miren la situación allí con Tabita. Pedro levantándose fue con ellos, lo fueron a buscar, le dijeron, oye, si tú eres capaz de hacer milagros, hay una sierva del Señor que murió. Tabita, que interpretado quiere decir Dorcas, era llena de buenas obras y limosna que hacía. Pero ¿saben qué? Estas buenas obras no eran las que hacía que Tabita fuera una discípula. Tabita era una convertida y producto de que era convertida y haber creído, tenía buenas obras. No es al revés, no vaya a pensar nadie aquí que porque Tabita hacía y tejía las mantas se salvó y porque daba limosna. No. Era salva y producto de su salvación hacía buenas obras. Esa es la diferencia. Eneas no sabemos si se convirtió o no. Pero no importa. Dios cumplió su cometido que pretendía, que muchos conocieran de la salvación. Y aconteció que aquellos días que enfermaron,
que enfermando murió, la cual después de lavada la pusieron en un aposento de alto. Repetirle algo de nuevo. Después de esta muerte se volvió a morir, pero va a resucitar. Los días postreros va a resucitar. Esa es la parte que nos interesa a nosotros. No garantizar que nos resucite hoy para 3 días. Es más, Lázaro se murió también y está muerto. Lo importante es garantizar la resurrección para vida eterna. Eso es lo importante, mi hermano. La pusieron en un aposento alto y entonces los discípulos, oyendo que Pedro estaba ahí, le enviaron rogándole que no se detuviera, que viniera enseguida. Y Pedro entonces levantándose fue con ellos y llegó al aposento alto y todas las viudas le rodearon llorando y mostrando las túnicas, los vestidos que Dorcas hacía, como diciendo, Jacob, mira qué buena era. No, no es por obra para que nadie se gloríe, dice la Escritura. No por obra para que nadie se gloríe. Nuestras obras son trapos de inmundicia. Y no vamos a entrar en lo que quiere decir trapos de inmundicia, ¿ok? Ustedes lo saben. El proceder de Dios en los milagros es diferente, pero con un solo propósito, para que la gente se salve. ¿Sobre quién? Dios puede hacer milagros sobre cualquiera, pero todos nos vamos a morir. ¿A quiénes? A los que creen, a los que no creen. Hermano, yo conozco gente que Dios ha hecho milagros. Y oyen el Evangelio una y otra vez. Y Dios ha hecho milagros en su vida. Y no se te ocurra decirle que eso fue de parte de Dios. No, Dios, el sol sale para todos, para incrédulos y creyentes. Pero no todos creen. ¿Saben que el milagro a veces pone el corazón más duro todavía? ¿Cómo estoy? Qué bien estoy. Salí de esta. Pero no para fe. Cuando Dios nos muestra a nosotros esa situación real, porque no es una parábola, es una situación real, del rico y el pobre, uno sufriendo y el otro en el seno de Abraham. Y el rico le dice, lleva gente, manda gente de los tuyos allá a mi familia para que mi familia crea de entre los muertos. Y Dios le dice, no, aunque vayan los muertos y habla gente que no va a creer. Y hoy en día ni vemos los milagros, ni le damos a Dios, ni la gente cree porque ve milagros. A veces tú dices, caballero, antes la gente se moría del corazón como mosca. Hoy es difícil que alguien se muera del corazón. Oh, la tecnología. AI, ¿cómo es? AI, la tecnología. Como hemos avanzado, como que Dios perdió el control, ya no es capaz de decidir nada, ya no está dirigiendo todo lo que está pasando. ¿Qué es lo que proveyó el Señor aquí? En este caso fue salud. ¿Por qué salud? Bueno, es lo más preciado que hay. Es lo más preciado que hay. Se va a acabar esta salud temporaria, pero hay una salud eterna. Es lo más preciado para ti. ¿Por qué no la tienes? ¿Por qué no te amarras? ¿Por qué no te agarras? ¿Por qué no abrazas la oportunidad de tener una salud eterna? Como yo le decía a la gente ahí en el funeral, ese muchacho que por 44 años tuvo una cama, va a estar saltando, cantando, riendo en el cielo. ¿Lo creen o lo dejan? Una de dos. Nunca caminó en la tierra. Yo sé que va a caminar en el cielo. Porque eso es promesa de Dios. Pero la gente quiere milagro. La gente quiere milagro, como dice el programa hispano, aquí y ahora. Pero si no vas a creer, ¿para qué tú quieres? ¿Sabes por qué no hay milagro? Porque Dios sabe que no vas a creer aunque haya milagro. Porque Dios sabe que hay milagros y no crees. Diferente, Dorcas, Tabita era convertida, era una discípula. Eneas, no se sabe ni si creyó. Pero en el caso de Tabita también, de Dorcas, dice, sacando a todos, no hacía falta darle una lección a nadie porque Tabita era del Señor. Se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate, y abrió sus ojos, y viendo a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó, y llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Sin show, él y ella solo, sin show.
casi siempre esa gente que te dice que tienen el poder de la sanidad, tienen que ser delante de una multitud. Dice que había uno de estos pastores haciendo milagros en la iglesia. Un chiste porque los veo muy tristes, los veo muy serios cuando hablo de la muerte. Entonces les voy a hacer un chiste. Dice que había un pastor haciendo milagros, en la iglesia haciendo milagros. Y entra un hombre en muleta. Y él decía, el hermano que tiene el poder de la sanidad está tras las cortinas. Y entonces entra el hombre en las muletas. Y le dice, pasa hermano, los milagros son atrás de la cortina, pasa, pasa. Alguien más, alguien más. ¿Qué usted quiere? Dice el hombre, caminar. Dice, pase atrás de la cortina. Y llega otro y dice, ¿qué usted quiere? Dice, oh, quiero hablar bien. No hablaba bien. Dice, oh, quiero hablar bien. Dice, pasa atrás de la cortina, mi hermano, pasa atrás de la cortina. Dice, a ver, los que entraron atrás de la cortina, que hablen de lo que ha hecho Dios. Dice el que no podía hablar, en las muletas se cayó. Cuidado con los trucos. Cuidado con las mentiras. La iglesia está llena de mentirosos, tristemente. Los milagros tenían un propósito y era que la gente se arrepintiera, conociera de la salvación, supieran que era Dios el que estaba llevando a cabo todo esto que estaba pasando. Vemos el proceder diferente. A Jesucristo mismo incluso lo vimos proceder de maneras distintas. A ciego, la misma enfermedad, a uno le dijo, recobra la vista, y a otro le echó fango en los ojos. Diferente, porque Dios puede hacerlo todo, usarlo todo y cambiarlo todo, pero para que conozcamos de su tremenda salvación. No es para otra cosa. Dice la Escritura en Hebreos 11:16, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se acerca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Se requiere fe, pero es fe para salvación. En Romanos 10:17 dice la Escritura, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hermanos, yo no sé lo que usted cree de la palabra de Dios, pero para yo saber que Dios sana, yo no tengo que ver a nadie sanado hoy. Él sana. Pero al ver lo que está escrito aquí, es más que suficiente. Es más que suficiente. Porque el propósito de Dios con los milagros es la salvación de la gente. Y su palabra entera es de tapa a tapa, dejada a nosotros para que creamos en el unigénito del Padre y tengamos salvación. No para otra cosa. No para otra cosa. El propósito de Dios con sus milagros es siempre la salvación. No es que tú dures 3 o 4 años. Si tú eres salvo, tú tienes garantizada una eternidad sin dolores, sin lágrimas, sin pena, sin médicos, sin viles, sin algunos presidentes, sin perfecta la eternidad con Cristo. ¿Ok? ¿Para quién? Para todo el mundo. Dorcas la conocía, Eneas no conocía al Señor. Pero sus milagros están a disposición de sus hijos, de los que no son sus hijos, y la gente lo que no lo aprecia. Pero Dios sigue obrando para los que no son sus hijos se salven, y para que los son sus hijos crezcan en la fe. Crezcan en la fe. Pero nos vamos a morir. ¿Ok? La fe no significa que vamos a quedarnos para semillas. El cielo es lo más grande que Dios ha hecho, pero para disfrutarlo hay que morirse. ¿Ok? El propósito de Dios en los milagros. ¿Para quién? Para todo el mundo. Dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. No dice que hizo milagros, no dice que lo dio para que todo en quien Él crea, no en sus milagros, en Él, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Miren ahí como dice, en el 35 dice, los cuales se convirtieron al Señor. Y dice en el 42, y esto fue notorio por todo Jope, y muchos creyeron en el Señor.
cierra la historia diciendo que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor, porque esto tiene un propósito después en la historia, ¿ok? Acuérdense que Lucas es un médico y está haciendo una historia, pero una historia inspirada por Dios. Escribió lo que Dios quiso que él escribiera. Pero cuando vemos el propósito de Dios en la salvación, en los milagros, es que la gente crea para salvación. Y yo me pregunto, ¿por qué hoy no hay muchos milagros? Uno, porque no hay siervos. Número dos, porque pensamos que Dios es limitado para hacer milagros en algunas áreas, en otras no. Y número tres, porque queremos otro propósito que no es el propósito de Dios con los milagros. Pero eso no quiere decir que Dios no esté haciendo milagros. Lo que pasa es que estamos buscando milagros para resolver una cosa momentánea, transitoria. No estamos pidiendo milagros para que crea. No estamos buscando milagros para glorificar a Dios. Hermano, yo no sé si usted lo ve, no sé si por ser pastor, a lo mejor uno lo ve. ¿Cuántas veces oramos y cuántas veces Dios responde? Siempre responde. Siempre. ¿Cuántas veces nos saca de un problema, de una necesidad, de una enfermedad? Y no solo salud, aquí vemos problemas de salud. Los milagros tienen que ser vistos al menos por el pueblo de Dios de la manera correcta y por los que no son del pueblo de Dios, que no han creído, para que sepan que este es el verdadero Dios. No para que ellos crean que Dios va a hacer milagros hoy. Es más, si estás vivo y no has creído en Cristo, si esta mañana tú estás vivo y no has creído en Cristo, ya Dios hizo un milagro. Porque te ha dado otra oportunidad de oír el santo evangelio. Ya Dios nosotros. ¿Cuántos milagros va a hacer para que tú vuelvas a oír? Yo no sé. Yo no sé. Los próximos 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, días, meses, no son míos. Son del Señor. Yo les pido que hagan el milagro de que todo el que está aquí, que no ha oído y que no ha recibido a Cristo, lo vuelva a oír. Pero eso es un milagro. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos control. Nosotros no tenemos control de las cosas. ¿Se puede caer el techo ahora mismo? Que no se puede. Y morirme aquí yo, ustedes. No tenemos control del tiempo. Dios tiene control de todo. Él lo sabe todo. Por eso nosotros nosotros somos finitos, ¿no? Eres infinito. Nosotros que somos limitados, tenemos que decirle lo que tú digas, Señor. Tú moriste por mí, hiciste los milagros que hiciste. Hay un milagro más grande que la resurrección. ¿Hay alguna religión que el líder te diga, van a resucitar porque yo resucité? La tumba de Confucio, la tumba de Buda, la tumba de Mahoma, la tumba de todos los papas está ocupada. La de Cristo está vacía. Ese es el milagro, pero no lo vas a ver el milagro. Déjame decirte incrédulo, que vas a ver un milagro un día. Y es cuando tú veas a Cristo y no quieras, y dice que toda rodilla se doblará. Y tú no quieras, y ¡bum! Arrodillado delante de Cristo. Y vas a ver el milagro de resucitar, aunque tú no creas, para condenación. Lo vas a ver. ¿Por qué tenemos que esperar allá? ¿Por qué no tenemos la confianza que debemos tener en los milagros que hizo la iglesia en los primeros tiempos para decir, no me hace falta ver nada? Este es Dios. Este es el que salva. Este es el único y verdadero. Yo me rindo a Él. Yo me arrepiento de mis pecados. Que el Señor les bendiga. Para usted que ha visto este video o que disfrutó de la transmisión en vivo del servicio de alabanza y adoración de la Iglesia Bautista Calvario aquí en la ciudad de West Melbourne, en el estado de Florida, mis saludos y mis más afectuosas y sinceras gracias. Y por supuesto una cordial y personal invitación a visitarnos cuando lo desee y así comprobar por sí mismo que no somos más que una congregación de redimidos por la sangre del Señor Jesucristo. No somos religiosos, no somos bautistas del sur ni del norte, no somos protestantes, somos seguidores de Jesús
una familia de fe bíblica que se reúne para alabar y servir al único Dios vivo. Al tiempo que crecemos en el conocimiento de Dios a través del estudio y la prédica de su santa palabra, la Biblia. Ofrecemos servicios en inglés y español y todos los profesores de nuestros niños y jóvenes son bilingües. Esté lejos o esté cerca, planee visitarnos o no, lo más importante es que usted esté seguro de su destino eterno. Si no lo está, quiero que sepa que Cristo, Dios nuestro Creador, se hizo carne y vivió, murió y resucitó por amor a usted y a mí, para que nosotros pudiéramos disfrutar del perdón de nuestros pecados y así ofrecernos vida eterna con Él. Por supuesto, si venimos a Él humillados y reconociendo nuestra desastrosa condición delante de Dios, Él nos perdona porque para eso murió, para pagar por nuestra salvación. La Biblia nos dice que todos nosotros somos pecadores en Romanos 3:23 y en muchos otros lugares de la Escritura. Y en Romanos 5:8 nos recuerda que su amor es tan grande que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero usted, si nunca lo ha hecho, tiene que arrepentirse de sus pecados y pedirle perdón, y creyendo solamente en Cristo y su sacrificio en la cruz, Él le perdona y le da su Santo Espíritu. Además de hacerle hijos de Dios, porque no somos hijos de Dios, porque nuestros pecados nos separan de Él y el resultado es la eternidad en tormento lejos de Él. Pero si vamos a Él en oración sincera de corazón, arrepentidos, Él nos da su salvación gratuita, sin hacer nada, como está, solamente humillado y creyendo por fe en Cristo Jesús, en nadie más. Será entonces librado de la condenación eterna. Si está dispuesto, dispuesta, haga esta oración a Dios bien personal, diciéndole: soy pecador, perdóname por mis pecados, reconozco que tu sacrificio en la cruz es lo único que me puede dar ese perdón. Hazme tu hijo. Si oró de esa manera y con absoluta sinceridad, puede llamarnos al 321-537-7575 para que conozca de lo que acaba de suceder en su vida y lo que significa la nueva vida en Cristo. Si ya usted es del Señor y tiene preguntas o necesita el consejo divino, también puede comunicarse con nosotros. Si está buscando una iglesia donde servir al Señor Jesús y congregarse, estamos ubicados en el 79 de la calle Park Hill Boulevard en la ciudad de West Melbourne. Será bienvenido. Hasta el próximo video, o que nos podamos ver si es la voluntad de Dios, estaremos orando para que le continúe bendiciendo.